bueno es el Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. A ti te reconocemos. Eres Dios bueno, maravilloso, poderoso. Háblanos, Señor. Lo necesitamos. Hemos venido por ti en este día. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Voy a pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de Marcos. El libro de Marcos, el capítulo 5. Marcos, el capítulo 5. El versículo 25. Marcos 5, 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años. ¿Qué pasaba hace 12 años? Dígalo fuerte. Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Padre bueno, mi Dios maravilloso, oh Padre, venimos con un corazón abierto, pero también hambriento de ti, de tu palabra. Danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque lo necesitamos, Señor. Amén. Amén. Estaba leyendo este texto de la Escritura. Por alguna razón, todos los años tenemos que leer la Biblia completa, y cada vez que uno pasa por cosas que antes leyó, siempre Dios les muestra algo diferente, la importancia de leer la palabra del Señor. Pero veía allí un conjunto de acciones, específicamente los verbos, y me hacía acordar un poquito de mi profesora de español y literatura. Así que el contexto de la enseñanza dice que alguien vino, un principal, vino donde el Señor y le pidió que por favor fuera a sanar a su hija que estaba muy enferma en casa. Y Jesucristo, como siempre, dispuesto para ayudar, dispuesto para sanar, dispuesto para bendecir. Él dice: vamos, yo iré y le sanaré. Y es entonces donde aparece esa palabra pero una mujer que desde hacía, entonces ahí comienzo a ver yo los tiempos verbales que, como dije, me hicieron acordar a mi maestra. Dice, desde hacía, luego dice 12 años, ¿qué pasaba? Padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había. Entonces cuando vi todo eso dije yo, este es pasado imperfecto. Sí, es la forma como se muestra el pasado imperfecto. Y ese pasado pretérito imperfecto, sobre todo el pretérito imperfecto de indicativo, ¿cuándo se usa? Se utiliza en español para expresar cursos de acciones cuyos pasados o principios no tenemos la claridad del principio ni el final. Si ves que es diferente a Luis comió, a Luis comía. Es diferente porque, por ejemplo, si yo comió, alguien pregunta, ¿cuándo? Esta mañana a las 8:30. Pero el pretérito imperfecto de indicativo, además de que no me deja ver en el pasado ni cuándo comienza ni cuándo termina, recalca la continuidad o regularidad de una acción en el pasado. Por eso no dice sufrió, sino que sufría. O sea que en el tiempo del ayer era algo muy regular, muy continuo en el pasado. Si se pudiera decir así un poquito, es como un pasado continuo, más o menos. Es lo que hace el pretérito imperfecto.
perfecto. Pero estoy leyendo ahí y me llamó la atención eso y comienzo a ver la protagonista de eso. Entonces, a esta porción de la escritura yo le llamo pasado imperfecto. Ahora, mire el pasado de Jesús, porque aquí va a haber un encuentro entre la mujer con un pasado imperfecto y el pasado de Jesús. Hasta ahí, hasta Marcos 5. ¿Qué voy a mirar? Si miro un poquito atrás, voy a darme cuenta de que iniciando el capítulo, Jesús libera a un endemoniado. Un poquito atrás, Marcos capítulo 4 al final, Jesús calma la tempestad. Un poquito atrás, más allá, Jesús da unas parábolas enseñando. Y luego vamos a ver otra acción de Jesús, capítulo 3. Sana a un hombre con una mano tullida, una mano seca. Y más atrás, capítulo 2, Jesús sana a un paralítico. Oh, qué pasado el del Señor Jesús. Un pasado haciendo bien, bendiciendo, ayudando. Pero el pasado de esta mujer que se va a encontrar con él hasta allí es un pasado imperfecto. Es un pretérito no bueno. Es un pasado triste hasta ese día, hasta ese momento. Jesús va camino a sanar la hija de Jairo. Pero esa mujer que tiene ese pasado, que si no lo quita ese día, iba a convertirse en un futuro doloroso. Ahora, vamos a mirar cuáles son los elementos aquí en el contexto de un pasado imperfecto. El primer elemento de este pasado imperfecto lo vemos en el verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿qué pasaba hace 12 años? Padecía. Fíjese que no dice padeció, sino que tenía 12 años. Desde hace 12 años padecía. Era un asunto continuo en el pasado. Y padecer es experimentar algo que causa dolor. Diga, padecía. ¿Y qué es padecer? Número 1, experimentar algo que causa dolor. 12 años con un dolor. 12 años sufriendo de manera física. A eso es lo que se le llama padecimiento, es lo que utilizan los médicos cuando van a preguntarle algo, ¿qué es lo que estás padeciendo? O mira, tengo una explicación para lo tuyo, estás padeciendo de tal cosa. ¿Por qué? Porque es lo que te está causando un dolor físicamente, te trae ese padecimiento. Entonces, como uno masculino, no le es fácil entender este dolor. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra del Señor es que ella tenía un flujo de sangre. Tenía algo que sí que le daba muy duro. He contado algo que me pasó en mi hogar cuando yo me casé. Cuando nos casamos, los primeros meses, resulta que Evelyn en cierto momento del mes caía con todo se cambiaba, el amor, el cariño, todo se cambiaba. Y se ponía malgeniosa, se ponía de mal humor. Y yo no había manejado estas cosas del periodo menstrual. E incluso llegaba a ponerse insoportable, pero ¿qué era lo que yo decía? Calma, Lucho, solo son 5 días. Porque al principio me angustiaba, yo también trataba de ponerme con mal genio, pero luego yo me daba ánimo. Son 5 días nomás, 4, máximo 5. En ocasiones era tan que me ponía a brincar en la noche, tenía que salir a buscar un calmante y yo a veces traía el que no era y tenía que ser otro porque ese dolor es muy fuerte. Entonces otra vez para la calle. Pero pasó el tiempo, dentro de mis hijos tenemos un niño y 2 niñas, has de creer cuando crecieron las otras 2. Entonces cuando crecieron las otras 2, entonces no recuerdo que algún día se hayan puesto de acuerdo las 3, la misma semana, no.
adictos a veces era uno y mi hija menor, mi hija de mis dos hijas, la mayor, era la más malgeniada. Y esto producía hasta problemas porque por cualquier cosa peleaban. No sé, ustedes que son tres. Peleaban tal cosa, pero era producto de no tener esa situación. Pero entonces yo me daba ánimo otra vez. Daniela, digo yo, ay, espérate, date fuerza que solo serán 4 o 5 días. Luego Abigail, espérate. Luego Evelyn, así que de 30 días, yo tenía como 15 que tenía que ser. Pero por lo menos tenía 15 días de paz, de bendición, de tranquilidad. Pero no así con esta mujer. Porque su flujo de sangre no lo tenía desde hace 4 días, 8 días, 20 días, sino que tenía padeciendo un dolor por 12 años. 12 años. Y dice que esta mujer, en ese pasado de ella, claro, por eso el evangelista escribió el verbo hablando de su situación en pasado imperfecto. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía, creo que se pierde hasta la cuenta en el tiempo. ¿Cuánto tiempo con padecimiento? ¿Cuánto tiempo padeciendo ese dolor? Y digo yo, wow, tenía que ser una situación muy, muy triste. Ese padecimiento, experimentar algo que causa dolor, experimentar quebranto en el cuerpo. Pero no solamente eso hace su pasado imperfecto. Lo que hace su pasado imperfecto, dice más adelante en el versículo 25, 26, y había sufrido de muchos médicos. Ahora, lo que pasa es que ahí el verbo sufrir está conjugado con el verbo haber. Entonces el pretérito imperfecto lo tiene el verbo haber. Pero si usted quita el había, entonces tendría que decir, y sufría mucho. Luego entonces la mujer padecía, que es una acción que me hace experimentar dolor, y ahora sufría, que es una acción que me hace experimentar, me hace experimentar una acción dañina. Sufrir es tener un daño, ya no tanto físico, sino un daño emocional. Me estoy afectando porque padece y sufre. Padecía y sufría. Claro, porque una persona se puede preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y al no tener una respuesta coherente, entonces viene el sufrimiento. Y ese sufrimiento la está dañando. Ese sufrimiento la está haciendo sentir muy, pero muy mal. Pongámonos a pensar por qué esta mujer podría estar sufriendo. Además de padecer, porque hay gente que padece, les he visto, pero tratan de no sufrir. Recuerdo un día una tía mía, ella es pastora, con su esposo fue a ver a alguien que estaba a punto de morir, fue su amiga de infancia y la fue a ver y me dice, wow, yo salí de ahí, fue fortalecida. Yo voy a darle ánimo. Y ella me dice a mí, no te preocupes, mija Rosa, no te preocupes, pronto voy a estar con el Señor. Siento los ángeles que están aquí. Oh, mira, estoy contenta. Nunca pensé que... Y era una persona joven, estaba padeciendo, pero no estaba sufriendo. En cambio, hay gente que su pasado es tan imperfecto porque vienen padeciendo y también vienen sufriendo. Cuando una persona sufre, es cuando hay una tristeza dentro en su alma. La persona que sufre no le siente el sabor a la vida. Porque tanta tristeza por una razón, en este caso el de ella era por una enfermedad, algo que la estaba haciendo padecer, ahora se convierte en algo que la hace sufrir. Cuando la tristeza en una persona es extrema, que le hace no ver salida, viene ese sufrimiento y una tristeza continua que no se maneja bien,
puede desencadenarse también en algo que nosotros conocemos como depresión. La depresión es un desánimo absoluto. La depresión es un desánimo tan fuerte que no le hace ver a la persona interés ni por la vida. La depresión hace que una persona se descuide a sí misma. Peor aún, una persona que se deprime por el sufrimiento, se descuida incluso hasta por sus seres queridos. Nada le importa en esta vida. ¿Por qué es alguien que sufre? Está sufriendo y es algo que le da, como algunos le llaman, una pena moral. Lleva ese dolor dentro de su alma. ¿Por qué era así? Me pongo a pensar también. ¿Será que ella, cuando comenzó con esa enfermedad, nunca había tenido un niño? Porque si es así y lleva 12 años con esa enfermedad, esta mujer iba a ser difícil su realización. Y al tener esa verdad, eso le causa sufrimiento. ¿O será que ella comenzó esa enfermedad, ya tenía esposo? Porque si es así, casi de seguro, después de tanto tiempo, lo ha perdido. Es una situación, es una enfermedad que no le va a permitir tener su vida conyugal normal. ¿O será que esta mujer está sufriendo porque también esa condición tan triste no le da para ella poder encargarse de su familia u otras cosas? Y al darse cuenta de una realidad triste, la gente sufre. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía dolor físico y sufría daños emocionales. Una de las cosas que posibilita que alguien llegue a las drogas, que llegue al alcohol, tratando de escapar. Porque estas cosas se utilizan es para que la persona trate de escapar a una realidad dolorosa. Es precisamente no ver salida. ¿Cuánta gente padece? ¿Y cuánta gente sufre? Pero peor aún, su pasado era imperfecto, porque más adelante dice que no solamente sufría, sino que había gastado todo lo que tenía. Y si ella ha gastado todo lo que tenía, trasládese ese pretérito indefinido a gastado y usted se da cuenta que la señora empobrecía, padecía, sufría y empobrecía. ¿No es lo normal para nosotros querer cada día progresar? Yo estoy en España. Quite deshacer ahí, deshacer a progreso. Coloque el mejor desarrollo, porque eso se está utilizando ahora para una corriente ideológica. ¿No es normal para nosotros querernos desarrollar? ¿No es normal para nosotros ir de menos a más? ¿No es lo que usted quiere? ¿No es por lo que trabaja? ¿No es por lo que se preocupa? Pero esta mujer no solamente padecía su dolor físico, no solo sufría el impacto de ese por qué a mí en el aspecto emocional, sino que también esta mujer empobrecía. Y es que antes, bueno, ya usted conoce hoy, pero usted va a una consulta con un ginecólogo y eso vale dinero. Ahora, no había seguro médico en aquel entonces. Así que sostener una enfermedad por 12 años de este tipo me dice a mí que esta mujer estaba no solamente sufriendo, sino que estaba gastando todo su dinero. Por allá hay un médico, nada, no me sirvió. Por acá hay un tratamiento, no me funcionó. Y saque plata, y saque plata, y saque plata, y todo lo que tenía lo había gastado. O sea que además de padecer, sufrir, empobrece. Y eso también es otra cosa que da duro en la mente. Ver de que yo tenía, pero lo he perdido. Yo tuve, pero lo he perdido. Y trabajo duro, me esfuerzo en la vida, pero por esta
esta enfermedad o por esta situación que vivo, por esta situación que me ha correspondido vivir a mí, que no sé por qué a mí, cada día estoy con menos economía. Cada día, por más que me esfuerce, tengo menos. Y eso con razón. Es un pasado imperfecto. Nadie lo quiere. ¿Qué empeora más todavía la situación? Precisamente, dice al final, y había gastado lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y como está en el pasado y los tres vienen, también entra. Antes le iba peor. O sea que esta mujer empeoraba. Padecía, sufría, empobrecía. Y el verbo empeorar no nos permite terminar en ia, sino en aba, en pretérito imperfecto. Entonces, empeoraba. Una vida así, ¿quién la quiere? ¿Quién quiere vivir padeciendo, sufriendo, empeorando y empobreciendo? Pero esta mujer un día oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Cuando hablo y miro un poquito acerca de estas conductas del sufrimiento y el dolor, los especialistas muestran, los especialistas enseñan que no es normal que una persona quiera sufrir. Pero cuando alguien se acostumbra al sufrimiento, se acostumbra a la vida esta del sufrimiento, es como si tuviera un trastorno mental. Es como si mentalmente, de hecho, ya hay gente que dice, no, eso fue lo que me tocó a mí. No es cierto. Ahora, ella creo que sabe que en tiempos futuros, ese Jesús del que le hablaron se va para Jerusalén. Él va a llegar a Jerusalén. Él va a morir en Jerusalén. No sé si lo tenía claro. Pero lo que sí sé que ella tenía claro era que en ese momento él estaba pasando por su ciudad. ¿Sabe que Jesús entraría a Jerusalén un domingo como hoy? Y mucha gente no se iba a percatar de la importancia de tener a Jesús cerquita. Jesús lloraba ese día. ¿Por qué lloraba? Porque ellos no dimensionaban la magnitud de que era tener a Jesús ahí. Él lloraba diciendo, ojalá si ustedes supieran lo que es necesario para que ustedes estén bien y tengan paz y cambien su vida. Pero no lo pueden ver. Pero esta mujer no. Dice que cuando ella, 27, oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque ella lo decía, si sanó al paralítico, me sana a mí. Aleluya. Ella decía, si sanó al tipo de la mano seca, él puede sanarme a mí. Lo sé. Hay una convicción en alguien que dice, no quiero sufrir más. Porque sufrir, padecer, empeorar, empobrecer, no está en la mente de cualquier persona cuerda. Nada le ha permitido cambiar ese pasado imperfecto. Nada le ha permitido cambiar ese pasado doloroso. Pero hay algo de bendición para esa mujer. Tiene la oportunidad de cambiar su presente y cambiar su futuro. Solamente si lo toco. Si lo toco. Si yo logro tocar, así sea el manto, él va a tocar a la hija de Jairo para sanarla. A mí no me puede tocar, pero si él no me puede tocar a mí, entonces yo puedo tocarlo a él. Si lo toco. Ella decía, si lo toco, mi vida va a cambiar. Lo sé. Tengo la seguridad que así va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay nada más bendito para alguien que tiene todos estos problemas que tener un presente. La gente que se murió ya no tiene presente, ya no tiene futuro. ¿Cuál es la importancia del presente? Que puedo tomar ahora una decisión que cambia mi futuro. Si usted no cambia en este presente, lo que viene de un pasado imperfecto se irá hacia su futuro. Y entonces sufrirá, entonces padecerá, entonces empeorará, entonces empobrecerá.
Aleluya. Pero cuando Cristo está en un lugar y alguien quiere tocarlo, su pasado imperfecto se cambia por un futuro perfecto. Aleluya. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Y ella lo decía: si tan solo lo toco, si tan solo lo toco. No sé quién la llevó a esa reunión, no sé cómo llegó ahí, pero todo cambia en la mente. La depresión te da la oportunidad. La depresión te da la oportunidad. No importa cómo estés, tu mente está viva, tu mente está activa. No importa el sufrimiento, el dolor, el empobrecimiento. Si no tengo nada en el bolsillo, pero tengo algo claro: si lo toco, todo puede cambiar. Si lo toco, todo puede cambiar. Y ella se fue, se abrió paso. No importaba lo que dijera la gente. Esa mujer, ¿qué le pasa? Ella sabe que está inmunda según la ley. Ella sabe que no puede estar aquí. ¿Qué le pasa a esa mujer? Lo voy a tocar. Voy tras el maestro. Lo hizo con otros, lo va a hacer conmigo. No me conformo al sufrimiento. No me conformo. No lo acepto. No creo que mi vida es para sufrir todo el tiempo. Si Él puede sanarme. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido, Él decía, para que tengan vida en abundancia. Ella tuvo que haber oído eso y decir: esa vida es la que yo quiero. Es la que yo quiero. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ella tuvo que haber escuchado. Recorría Jesús las aldeas, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad. El presente que nosotros vivimos es el resultado de las acciones del ayer, pero el futuro será el resultado de las acciones de hoy. Si yo en el presente tengo la oportunidad de tocar al Señor y no lo hago, mi futuro imperfecto, mi pasado imperfecto será un futuro doloroso de padecimiento. Ese Jesús, aleluya, creo que está haciendo una entrada triunfal en esta mañana. Está aquí. Ahora, queda en usted si ama el dolor, si ama el sufrimiento. Queda en usted si quiere que eso siga, porque lo peor de querer seguir con mi sufrimiento es que se lo voy a pasar a mis otras generaciones. Y eso tiene que parar. ¿Por qué seguir si Él puede cambiarlo todo? Si Él puede cambiarlo todo. Si Él puede cambiar ese pasado. Y cuando usted lo mire, ya no se va a decir que usted sufría, sino que usted sufrió. ¿Por qué? Porque algo pasó, se cambió. Y el futuro es mejor. Y el futuro, cuando Él viene, el mañana será mejor. Cuando Él viene, en el tiempo presente, todo lo cambió. Y de aquí en adelante, el futuro, aleluya, que inicia hoy, todo será diferente. Póngase de pie y dígale: Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, Padre, Padre.